Este podcast explora temas que pueden resultar perturbadores para algunos oyentes, incluyendo terror, misterio, crímenes reales y teorías de conspiración. La información presentada es con fines de entretenimiento y puede no ser precisa. Se recomienda discreción. Si no te sientes cómodo con estos temas, te sugerimos considerar otro tipo de contenido. Y bienvenidos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la noche. Yo soy Saúl Martínez y en el episodio de esta semana vamos a abrir con un vistazo inquietante a una de las pinturas más perturbadoras del arte clásico, Saturno devorando a su hijo. ¿Qué secretos esconde esta obra? ¿Es solo una representación mitológica o acaso habrá algo más oscuro detrás de su creación? Pues bueno, lo veremos más adelante. Para el tema principal, nos sumergiremos en uno de los objetos más polémicos, y misteriosos del ocultismo, la Ouija. Exploraremos sus orígenes, los casos más impactantes relacionados con su uso, las teorías detrás del tablero que, según algunos, abre portales que uno no debe de cruzar. Así que ponte cómodo y prepárate para dejar atrás todo lo que querías saber y adéntrate conmigo en un mundo sin formato. Este episodio contiene descripciones de eventos reales, teorías controvertidas y relatos perturbadores que pueden afectar la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda discreción. Y pues bueno, como ya se los anticipé en la intro, hoy les presentaré una obra, Saturno devorando a su hijo, que es una de las obras más inquietantes y emblemáticas del pintor español Francisco de Goya, que vivió de 1746 a 1821, quien fue una figura clave del arte europeo que transitó desde el neoclasismo hasta el romanticismo y cuyo trabajo evolucionó desde retratos cortesanos hasta visiones oscuras y profundamente personales marcadas por la enfermedad, la guerra y la locura. Esta pintura forma parte de las llamadas pinturas negras, una de las que es una serie de 14 obras que Goyo pintó directamente sobre uno de sus muros de su casa, llamada La Quinta del Sordo, ya para el final de su vida. Estas pinturas reflejan un estado anímico, sombrío y una visión profundamente pesimista del mundo, que definitivamente Saturno devorando a su hijo es mi obra favorita de estas 14, pero vale la pena ver las 14. Tiene otra que es otra de mis pinturas favoritas que se llama El Aquelarre. Es esta, todos la conocen, pero chéquense las 14, están muy buenas. Pero regresando a la obra, esta representa al titán Cronos o Saturno, como lo conocían en la mitología romana, devorando a uno de sus hijos, presa del miedo de ser derrocado por uno de ellos, tal como se lo profetizó un oráculo. Goya retoma el mito clásico, pero lo representa de una forma cruda, visceral y perturbadora. Saturno, de mirada desquiciada y cuerpo encorvado, devora con furia el cuerpo desgarrado de su hijo, cuya cabeza ya ha sido arrancada. A diferencia de otras representaciones del mito, Goya omite cualquier indicio de divinidad o solemnidad. El fondo es oscuro y el cuerpo de Titán está deformado, con una expresión salvaje, casi animal, una iluminación tenebrista que resalta la violencia y el acto y la textura es grotesca, la del cuerpo infantil que está parcialmente devorado, intensificando la atmósfera de horror. Esta pintura solo alude a la leyenda, no solo alude a la leyenda mitológica, sino que puede leerse como una alegoría de poder, del poder que destruye a su propia decencia, una metáfora del círculo de violencia y represión que marcó la historia de la España en tiempos de Goya. Como se los mencionaba, son 14 obras que Goya pintó ahí en uno de los muros de su casa.
La neta, las 14 están bien perras. Yo resalto dos, que es esta de la que les estoy hablando. Y otra que también está perrísima, que se llama El Aquelarre. Vale la pena bastante que le echen una miradita. Así que pues esa fue la recomendación de este lunes. Así que vámonos ya con el tema principal. Esta noche exploraremos los orígenes ocultos de la Ouija, desde sus raíces espiritistas hasta su transformación en un símbolo de terror gracias al cine, analizando su impacto psicológico, los casos más aterradores y la ciencia detrás del miedo. ¿Será realmente una puerta al más allá o es más bien un espejo de nuestra propia mente? Pues bueno, antes de convertirse en un icono del ocultismo y del terror, la Ouija tenía orígenes bastante distintos a los que imaginamos. Lejos de ser una herramienta creada para invocar demonios o espíritus malignos, su historia está envuelta en una mezcla de misticismo, curiosidad espiritual y un poco de marketing americano del siglo XIX. La idea de comunicarse con los muertos no nació en la Ouija. Desde tiempos antiguos, culturas como la griega, la egipcia o la china ya practicaban formas rudimentarias de espiritismo. En la antigua Grecia, por ejemplo, existían rituales para hablar con los muertos a través de la necromancia. En China se utilizaban los planchets, que es básicamente la parte de arriba de la Ouija donde ponemos los dedos todos. Ese es un planchet. Que cabe mencionar que eran dos objetos separados. Una cosa era la tabla y otra cosa era el planchet. Ya después los juntaron, pero ahorita llegamos a eso. ¿Dónde me quedé? Los planchets, que es una especie de tablilla con ruedas o soportes que se utilizaban para escribir mensajes espirituales siglos antes de que la Ouija se patentara. El contexto moderno comienza en el siglo XIX, cuando el espiritismo se volvió una auténtica fiebre social. Las hermanas Fox, por ejemplo, en Nueva York, dijeron tener el poder de comunicarse con los espíritus a través de golpes en la pared. Esto desató el interés masivo por la vida después de la muerte. En medio de esta ola espiritual, muchas personas comenzaron a experimentar con diversos métodos de comunicación con el otro lado. Fue en este entorno donde en 1890 Charles Kennard y Elijah Bond crearon una tabla con letras, números y las palabras yes, no y un goodbye. Pero el nombre Ouija tiene su propio misterio. Según la historia, durante una sesión, la tabla misma reveló su nombre. Aunque muchos creen que Ouija viene de la combinación de la palabra oui y la palabra ya en francés y alemán respectivamente, y que ambas igual significan sí, la versión oficial es que simplemente la tabla dictó su nombre. Así como usaron la tabla como para hacer una sesión, le preguntaron cómo se llama, cómo te llamas, a la tabla, y la tabla escribió la palabra Ouija, que es O-U-I-J-A. El fabricante William Flood fue quien más popularizó su venta al punto de convertirla en un fenómeno comercial. En los años 20 y 30 era común ver a familias reunidas alrededor de una Ouija como si fuera un simple juego de mesa. No fue sino hasta décadas después, con el auge del cine de terror y casos como el de Annalise Mitchell, que se empezó a ver a la tabla como un canal peligroso. Lo que comenzó como una moda espiritualista o incluso un pasatiempo, fue poco a poco ganando fama de objeto maldito. Hoy es tanto una herramienta ritual como un símbolo de miedo a lo desconocido. Pero sí hubo un momento clave en el que la Ouija dejó de verse como un simple instrumento espiritual o un juego de salón. Fue precisamente en 1973 con el estreno de la película El Exorcista. En la historia se basa en un caso real de un niño poseído en Maryland. La joven Regan McNeil entra en contacto con un ente maligno tras usar una tabla Ouija para comunicarse con un amigo imaginario llamado el Capitán Howdy. A partir de ahí, el terror se desata. Voces demoníacas, posesión y escenas impactantes que muchas personas tuvieron que... tan impactantes que muchas personas tuvieron que salir del cine
y les daban bolsas para vómito y todo. Fue todo un caso esa película. Pero la conexión entre la Ouija y la posesión demoníaca quedó grabada en el consciente colectivo. Desde ese momento, la tabla dejó de ser vista como algo inofensivo para transformarse en una puerta peligrosa al más allá. Después del estreno, aumentaron los reportes de experiencias paranormales relacionadas con la tabla. Se prohibió en muchas escuelas y fue condenada por grupos religiosos. La cultura popular fue influenciada por el cine y la televisión terminó de convertir a la Ouija en un sinónimo de riesgo, misterio y peligro espiritual. Ahora vamos a hablar de 3 de los casos más famosos en las que la Ouija es la protagonista sobrenatural de la desgracia de algunas personas. El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro en Vallecas, España, en 1990. Uno de los casos más famosos de la actividad paranormal en España. Estefanía, una joven de 18 años, usó la Ouija junto a unas amigas para intentar contactar al novio de una compañera que había fallecido. La sesión fue interrumpida por una de las monjas que rompió la tabla, pero algo parece haberse liberado en ese momento. Después del ritual, Estefanía comenzó a sufrir ataques, alucinaciones y episodios violentos. Decía ver sombras en su habitación y sentir presencias que la observaban. Meses después murió de forma inexplicable con un historial médico que no supo determinar la causa exacta de su muerte. Lo más inquietante es que los fenómenos paranormales continuaron en su casa. La policía llegó a intervenir y registró en sus informes hechos extraños como golpes, objetos que se movían solos y crucifijos que giraban violentamente. Otro de los casos es el caso de Carol Sue L. Becker en Oklahoma, en Estados Unidos, en el año 2001. Carol Sue es una mujer de 53 años, afirmó que durante una sesión con la Ouija recibió un mensaje directo del más allá. Su yerno era maligno y debía morir. Tomó un cuchillo y lo asesinó mientras dormía. Lo más perturbador es que intentó continuar con la matanza queriendo acabar también con su hija, sus nietos convencidos de que estaban poseídos. Tras ser arrestada, afirmó que la Ouija le ordenó cometer los crímenes. Fue declarada mentalmente incompetente, pero el caso quedó como uno de los más inquietantes ejemplos de cómo una persona puede perder el control total bajo la sugestión de la tabla. Otro de los casos es el caso del grupo escolar en El Salvador, en el año ya 2007. En un colegio rural en El Salvador, un grupo de estudiantes llevó la Ouija a clases para jugar durante un recreo. Después de una sesión improvisada, varias alumnas comenzaron a experimentar convulsiones, desmayos y comportamientos erráticos. Algunas hablaban con voces profundas, otras gritaban palabras en lenguas que no conocían, pero el fenómeno se extendió a más de 20 estudiantes, al punto que se suspendieron las clases y se llamó a curas y chamanes locales. Aunque los médicos los diagnosticaron como histeria colectiva, muchos testigos afirmaron que lo que vieron no tenía explicación lógica. Hasta hoy es recordado como un episodio oscuro en la historia del colegio. Pero pues ahora vamos a hablar con un enfoque un poco más científico. Aunque muchas personas le atribuyen los movimientos del puntero de la Ouija a espíritus o energías del más allá, la ciencia ofrece una explicación mucho más terrenal: el fenómeno ideomotor. Este término, fue acuñado en el siglo XIX por el científico William Benjamin Carpenter y se refiere a movimientos musculares que el cuerpo realiza sin que la mente sepa plenamente que está plenamente consciente de ellos. Es decir, cuando una persona cree que algo podría moverse, su cerebro le envía pequeñas señales a los músculos, tan sutiles que no se perciben como intencionales, y sin darse cuenta terminan moviéndolo. En una sesión de Ouija, donde varias personas tocan el puntero o planchette, estos micromovimientos se combinan creando una ilusión de que el objeto se mueve por sí solo.
Nadie se siente que está ejerciendo fuerza porque cada movimiento es mínimo y subconsciente. Sin embargo, juntos producen el resultado real y visible. A esto se suma la expectativa psicológica. Si muchas personas creen que van a recibir un mensaje, el cerebro puede rellenar los vacíos e interpretar las respuestas y hasta darle sentido emocional. Es como si la mente necesitara validar lo que ya teme o espera. Experimentos en el laboratorio han demostrado esto. Cuando los participantes usan la ouija con los ojos vendados o sin saber que los demás están dejando de tocar la tabla, los mensajes pierden coherencia o simplemente no aparecen. Sin una influencia social y sin una visión, el efecto idiomotor se debilita. En resumen, no es un espíritu el que mueve la ouija. Es tu propio cuerpo dirigido por una parte de tu mente que no sabes que está actuando. Y eso, irónicamente, puede resultar incluso más inquietante. La ouija, aunque originalmente fue creada como una herramienta para el espiritismo, lo que realmente le ha dado el poder es el miedo que despierta en la mente humana. Cuando una persona se sienta frente a la ouija, lo hace con una mezcla de curiosidad, expectativa y sobre todo temor. Ese miedo, consciente o no, puede generar una fuerte carga emocional que altera la percepción de la realidad. Ruidos normales se sienten sobrenaturales, sombras se vuelven presencias y cualquier movimiento del puntero parece una respuesta del más allá. Aunque esté provocado por el subconsciente, de los participantes, el ya mencionado efecto idiomotor. La ouija actúa como un espejo en nuestras propias creencias y temores. Si crees que puede abrir una puerta al otro lado, tu mente puede comenzar a ver lo que más temes. Y es ahí donde entra el verdadero terror, el que no viene de los espíritus, sino de nuestra propia mente. Es por eso que, más allá de lo sobrenatural, la ouija se vuelve peligrosa cuando activa emociones intensas como la culpa, la angustia o el miedo, lo que pueden llegar a romper la estabilidad mental de quienes la usan. No es la tabla la que tiene el poder, sino la gente que cree que puede ocurrir con ella. En resumen, si tú le tienes miedo a que vaya a pasar algo, tu mente ya hace que pase algo. Eso es lo que lo hace como que más peligroso. O sea, tú puedes jugarlo sin tener tanto miedo, pero los que están alrededor tuyo pueden tener a lo mejor no un miedo consciente, pero sí un miedo inconsciente que ya lo tenemos grabado en el subconsciente, valga la redundancia, y es ese miedo el que nos hace empezar a que veamos cosas o a que todo se salga de control. Y pues bueno, esa fue la pequeña investigación que hice sobre la ouija. Muchas gracias si se quedaron hasta el final. Si es así, comenten con una manita rockera. Y si son nuevos en el canal, recuerden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Y compartir estos episodios para que podamos crecer juntos. Recuerden también hacer sugerencias sobre temas de fenómeno paranormal, teorías de conspiración o casos de crimen real, porque este podcast es suyo también. Yo soy Esaú Martínez y este fue Sin Formato. Nos vemos la próxima semana. Bye.